Muy bien, gracias querido Nilton. Ante todo, siempre la gratitud por la invitación y la oportunidad que se nos da de poder compartir algunos aspectos de contenido y sobre todo de nuestra experiencia. Y disculpándome si voy a romper un poco el esquema que has planteado en cuanto al tema de las preguntas. Me gustaría que si hay preguntas previas, las podamos hacer de tránsito durante la exposición o al final, porque nos enriquece mucho saber cuáles son aquellos aspectos problemáticos, aquellos aspectos dubitativos en los cuales quizás falta poder reforzar, complementar o conversar, porque uno se nutre de la experiencia del otro y creo que estamos sobre todo para establecer este diálogo de ida y vuelta que nos permita por lo menos dar algunos atisbos de lo que es el tratamiento probatorio en el proceso penal. Tema nodal, tema central y que hemos podido conocer desde la práctica, más allá de los conceptos, ideas teóricas que sí van a sostener este constructo que llamamos pues derecho procesal penal. Dentro de esto el derecho probatorio, una cuestión es lo que se dice en lo teórico y otro lo que se vive en la práctica. Y creo que este diplomado, conforme se ha diseñado, está dirigido a personas que están involucradas en el ámbito de la función fiscal o que pretenden ingresar a este ámbito. Y esto es lo primero, ¿no? Saber qué es lo que vamos a hacer o cómo podemos optimizar esa función fiscal. Bueno, les cuento, si Milton ha hecho referencia un poco a nuestro ámbito académico, profesional. Yo empecé en el Ministerio Público, empecé como asistente en función fiscal, justamente allá por el año 2007 todavía. Dirán, wow, tiempo. Y sí, coyunturalmente me tocó conocer del antiguo modelo, poco más de un año, y luego pues entrar al nuevo modelo. Así es que estuve en esa transición, en ese cambio que se vivió con mucha expectativa en Cusco. Y luego tocó estar un tiempo como abogado en la unidad de víctimas testigos, fiscal mixto, prevención del delito, fiscal penal, fiscal anticorrupción, y ya luego desempeñamos la función de juez de investigación preparatoria, juzgamiento, anticorrupción y actualmente corrupción. Entonces, la reseña es sobre todo para poder mostrar que tenemos esa idea de cómo es el manejo, tratamiento probatorio desde su génesis, desde cómo obtenemos la información inicial. Y hace un momento me había conectado momentos antes de las 7, escuchaba la parte final de la participación siempre distinguida del colega y pues hacía referencia, una última pregunta, a qué requiere alguien que pues tiene esta expectativa de formar parte del Ministerio Público o que ya forma parte del Ministerio Público, qué es lo que nos mantiene ahí. Y algo que se manejaba mucho en nuestro tiempo era el término de mística, ¿no? Uno tiene que tener mística, tiene que ponerse la camiseta. Lo comparto en cierta medida. Sin embargo, también entiendo que la inquietud no solo va por el tema económico, sino que va por el tema formativo, ¿no? Que nos brinda nuestra institución en lo formativo, que nos brinda nuestra institución en cuanto a los insumos, medios, tecnologías necesarias para hacer investigaciones de calidad y vencer esta abrumante carga que se tiene y que he conocido en su momento y lo sé, ¿no? Estando en el Ministerio Público y más aún como fiscal, digamos, en cuanto a turnos, en la madrugada, tarde, noche, significaba ese mayor esfuerzo. Sí, es cierto, es muy importante la vocación. Sin embargo, vocación sin promoción, vocación sin incentivo, también
genera lo que me compartió ahora en la tarde un breve video Nilton, ¿no? El doctor Fran Almanza Altamirano, un amigo, hemos compartido también ciertas experiencias en lo académico, y decía, esto desincentiva, esto no motiva a seguir en esa brega, y es cierto, ¿no? Con esta breve reflexión empezamos, si bien es el tema probatorio el que nos aboca, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener toda la capacitación, tener toda la disposición para hacerlo si no tenemos también ese respaldo? Y por eso creo que en nuestra condición de abogados tenemos la posibilidad también de gestar desde donde estamos por la mejora institucional. A veces se persigue al chico, al pequeño, al delincuente común, y dejamos de lado a aquellos que realmente sorpresivamente tienen procesos, mmm, digamos, vinculados a ámbitos del poder, criminalidad organizada, corrupción, que lamentablemente no se persiguen en esa misma medida, por diferentes contextos políticos, económicos, etcétera. Bien, ¿qué podemos decir sobre el ámbito probatorio en el proceso penal? Voy a compartir unas diapositivas, sobre todo manera de graficar, pero sin ánimo de entrar en mucha disquisición teórica. En principio, dentro de este contexto que veníamos conversando, concebimos al proceso penal como un medio de control social, pero que puede tener diferentes puntos de vista, ¿no? Puede ser un punto de vista retributivo, disuasivo o preventivo. Y dentro de este contexto de ideas pasa que nosotros escogemos cuál es la visión que vamos a darle al proceso. Y pasa, de hecho, por el aspecto probatorio, porque el aspecto probatorio es la génesis y télesis del proceso mismo. Es lo que lo origina y es la finalidad que vamos a nosotros procurar alcanzar. ¿Qué buscamos cuando nosotros estamos ante un hecho delictivo? ¿Qué es lo que nos proponemos alcanzar? Y me gustaría, si hay alguna participación, sería excelente para poder dar dinamismo. ¿Qué buscamos? Desde el ámbito de la función fiscal, cuando nosotros tenemos que ser el soporte del fiscal con el que trabajamos, de pronto, ¿qué es lo que buscamos? Nos trae un hecho, hay una denuncia, hay una intervención policial, ¿qué es lo que procuramos alcanzar a partir de esto? Si por el chat o algún comentario, alguna idea, sería excelente. No creo que estemos un poco tímidos. ¿Será que son horas de la tarde, día del domingo, un poco cansados tal vez? Pero vamos yendo en esa dinámica. Ven a ver si Disculpe, podemos. ¿cuál es la pregunta, profesor? Sí, buenas noches, un gusto. Buenas La noches. pregunta es Luis, ¿no? Sí, Luis. Doctor Luis, un gusto. La pregunta es, ¿qué es lo que procuramos nosotros a través del proceso penal una vez que hemos conocido de un hecho delictivo? ¿Cuál es ese propósito, búsqueda desde el ámbito fiscal? Desde el punto de vista del ámbito fiscal, es la acusación y obtener una condena, porque el fiscal tiene como función, obviamente, como titular de la acción penal pública, y además de ello, tener la carga de la prueba de la imputación. Necesariamente lo que va a buscar él es la condena, pero no en todos los casos. Habrá casos donde el fiscal tiene que ser consecuente con los hechos. Si no encuentra prueba razonable, entonces va a tener que optar por aplicar el principio de objetividad y finalmente pedir que se sobresea la causa. Bueno, pero son contados los casos. Evidentemente, si el fiscal tiene en sus manos ya un caso y la posibilidad de que esto sea sancionado, pues va a buscar a través de su teoría del caso
sostener con prueba fundante y destruir la presunción de inocencia, obtener pues una condena. Muy Y bien, eso es lo que doctor busca el Luis. proceso penal. El proceso penal lo que busca justamente es sancionar a quien ha, digamos, cometido un delito y ha afectado bienes jurídicos protegidos por el sistema penal. Bien, gracias, doctor Luis. Es un gusto siempre contar con vuestras participaciones. Y tal vez es un poco romper esquemas en este sentido, ¿no? Tenemos esa idea del proceso penal y partíamos justamente de una imagen, una visión en la que decimos, ¿para qué existe el sistema penal? La retribución, la disuasión, la prevención. Y curiosamente, todos tenemos la idea de que el derecho penal es para el castigo. Y no lo es, no lo es. No busca una condena, ¿no? Sí, alguien me dirá, pero ¿cómo? En la práctica quizás sí. Desde la visión fiscal sí tenemos esa idea de que debemos perseguir el delito, acusar, pero no. Nuestro modelo procesal desde el ámbito constitucional incluso no dice que se persigue el castigo. En todo caso, invitaría a que veamos desde esta plataforma constitucional en qué parte de la misma nos dice que la finalidad del proceso penal es castigar, es sancionar. No lo dice. No lo dice por una sencilla razón. Estamos en una etapa de un proceso penal, entre comillas, eso sí, entre comillas, racionalizado, limitado por derechos y garantías. Y digo entre comillas porque justo este tema del castigo como propósito del proceso penal es lo que se vive en el día a día. Por eso tenemos esa idea, porque además eso es lo que de alguna manera se ha transmitido a través de la cátedra de mucho tiempo y no vemos al sistema penal como un medio de acotar el poder punitivo del Estado, es decir, de limitarlo, de evitar su extensión irrefrenable, sino lo vemos como ese medio de control, castigo, y vemos al otro, al que cometió el delito, como ese enemigo social, ¿no? Lo que Jacobs dice en pues, su tratado sobre el derecho penal del enemigo. Nosotros nos replanteamos esta posición y creemos que el propósito del proceso penal no es el castigo. El propósito del proceso penal, y desde una visión epistemológica, es desarrollar desde una base de racionalidad, entender que existen principios limitadores que forman parte de este constructo dogmático que es el derecho penal. El derecho penal no ha nacido para castigar, ha nacido para limitar la intervención punitiva del Estado. Y por eso es que hablamos de los principios de última ratio, de mínima intervención, fragmentariedad, de la presunción de inocencia, del derecho de defensa, la imputación necesaria, todos los que estamos mencionando son límites. Y otro ámbito es el de suficiencia probatoria. Y esta visión limitadora nos va a permitir quizás entender por qué es importante que nosotros entendamos desde otra vertiente el derecho penal. Porque cuando nos preguntamos para qué sirve el derecho penal y decimos es para castigar, para sancionar, estamos viendo solamente una óptica punitivista que pues va a recrudecer sobre todo en aquellos que son los carenciados, aquellos que tienen mayores limitaciones dentro del constructo socioeconómico en la sociedad. No por nada, si uno revisa las propias estadísticas que son fáciles de obtener en el INPE, vemos que la mayoría de condenados son aquellos sujetos, individuos que ya han estado desclasados, que ya desde antes de la comisión delictiva han tenido pues una exclusión de parte del sistema, ya estaban al margen. Y ellos son los que por algún motivo resultan ser los que va a comprender el derecho penal. Y esto nos invita a reflexionar, nos invita a procurar entender por qué se procura este garantismo penal. Muchas veces se cuestiona, se dice, ¿por qué
sueltan a los delincuentes, pero ¿por qué no hay penas más graves? Un momento, veamos si realmente esto va a resolver los problemas sociales. Si esto que vivimos actualmente del punitivismo exacerbado nos va a permitir entender por qué se genera la conflictividad social y va a ser una respuesta adecuada. Por ello creo que la visión, al menos desde una perspectiva constitucional, es la del derecho penal como método de prevención, ¿no? Y eso nos dice, es uno de los fines de la prevención especial. Desde luego, en la práctica va a haber una sanción, va a haber un castigo, pero se entiende que este castigo tiene que ser el mínimo necesario frente a otros instrumentos que puede aplicar el derecho para regular la conducta humana. Bien, hablemos de suficiencia probatoria entonces. ¿Qué límite es este? ¿A qué nos referimos con la suficiencia probatoria? Durante el proceso penal vamos a llevar a cabo el mismo a través de las siguientes etapas. Y desde luego ustedes están familiarizados, ya sobre todo con las primeras etapas de investigación preliminar, investigación preparatoria, ¿no? Y en esta etapa es donde considero en particular se obtiene la información más relevante, la información que va a dar sustento, contenido a una investigación que es transversal también al proceso, porque vamos a seguir recibiendo información posiblemente en la etapa intermedia del juicio, menor, sí, pero posiblemente vamos a todavía incorporar algo más de información. Pero la etapa por antonomasia donde vamos a obtener información más cercana a la fuente de prueba es la etapa de la investigación y por tanto la más importante, porque cuanto más nos alejemos de ese momento va a ser más dificultoso y se va a limitar la posibilidad de obtener información relevante y que sea fidedigna. Si yo les pregunto qué hicieron ayer, seguramente muchos recordarán, ¿no? Algunos habrán visto, no sé, Netflix, otros habrán dedicado tiempo al estudio o a estar en familia, no lo sé. Pero si les pregunto de hace 3 días, quizás ya nos hay un poco más la memoria, de hace 14, 15 días más. ¿Cómo se hacen las investigaciones? ¿No es que acaso llega una denuncia al Ministerio Público después de días de que se ha hecho la intervención o la denuncia, ¿no? Primero se da la comunicación y está pues todavía en la potestad de la policía mientras remite la denuncia. Luego, por esta abrumadora carga que hablábamos hace un momento y que por eso me refería, porque también tiene incidencia en el aspecto probatorio. Tiempo que pasa, verdad que huye, dice, ¿no? Entonces, pasan los días, llega, tiene el asistente en función fiscal, o el fiscal hace su distribución de casos, la gestión del despacho, y dice, bueno, a ver, apreciado asistente, tal, ¿no? Por favor, proyéctame esta disposición de inicio de investigación de estos 10 casos. Yo voy a ver de estos otros casos y avancemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? En principio es procurar clasificar, ¿no? Vemos a ver este delito, no tiene mucha trascendencia, no hay mucho de dónde obtener información, o bien el hecho parece que no es delictivo. Vamos a hacer archivos liminares, vamos a deshacernos de lo que, bueno, se suele llamar en algunos casos, lo hemos escuchado así, los despachos no chala, ¿no? Esto no sirve mucho, bueno, vamos a sacarlo de inicio, liminalmente. Luego veamos aquellos delitos, más o menos tratamos de cotejar aquellos que son similares. Mira, aquí hay varios hurtos y con presunto autor no identificado. Entonces vamos a archivar también eso.
Y estos, hablamos investigación, delito de omisión de asistencia familiar, conducción de vehículo en estado de ebriedad, no se sometió a un principio de oportunidad. Veamos qué trámite le damos. Y luego habrá uno que otro delito por ahí que sea distinto, una usurpación, una violación sexual, etc. Y normalmente recurrimos a este tema de hacer investigaciones ya con un diseño preestablecido, ¿no? Tenemos un modelo anterior, más o menos vemos de qué trata los hechos, a ver, verificamos, alguien pudo estar en el lugar de los hechos, alguna testimonial, eso es un poco el trabajo que se hace, ¿no? Y esto se debe a que, pues, tenemos justamente este tema de tener una carga abundante. Sin embargo, creo que algo importante, un momento nos dio un resultado también para el tema de investigación, era socializar los casos, ¿no? Reunirnos, fiscal provincial, adjuntos, asistentes, y ver, escoger caso por caso, ver este caso que tiene, haya ideas, anotar qué más se puede hacer en este caso, diseñemos metodológicamente este proceso, este caso, porque no hay uno igual a otro, aun cuando fueran muy similares, va a haber notas distintivas. Y si hay casos que realmente no tienen, pues, un futuro, bueno, se archivará. Yo sé que los superiores no siempre nos van a confirmar, pero procuremos limpiar aquello que también no tiene, pues, objetivamente ya una forma de seguir investigando, ¿no? Y nos abocaremos a lo que también resulta de alguna manera más grave. Ahora, ¿cómo obtenemos investigación? El proceso de esta obtención de información nos permite recabar dicha información de una manera que va a ingresar tal cual nos las está brindando la fuente de prueba. Hay esa fidelidad en la obtención de la información, pues que, por ejemplo, cuando viene a declarar un testigo, empieza a declarar, ¿no? Si yo estaba con mi amigo, estábamos jugando fútbol, luego tomamos unas cervezas, y quien transcribe, ya sea el técnico de la policía, o bien sea eh, eh, el fiscal, el asistente de función fiscal, no transcriben tal cual se dice, ¿no? Lo primero que ahí ya hay una distorsión de información, en mayor o menor grado hay una distorsión de información, porque de alguna manera podríamos decirlo, traducimos lo que se nos dice y consideramos colocar lo que nos parece está diciendo esa fuente. Y por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué no podríamos utilizar medios tecnológicos en los cuales se grabe esa declaración tal cual está diciendo el testigo, ¿no? Y quizás hacer el acta también con lo esencial, pero que tenga ese respaldo. ¿Y por qué? Esto vamos a guardarlo para el final, para la parte de juicio, y explicar por qué consideramos ello importante. Bien, eso en cuanto a declaraciones testimoniales. Medios de prueba pericial, muchas veces decimos si es lo más técnico que hay, y que de allí podemos obtener una información más fiable porque está, pues, más cercano al método científico. Sin embargo, me gustaría puedan revisar un poco el trabajo de Carmen Vázquez de la Universidad de Girona, que trabaja junto al profesor Jordi Ferrer, y ella se ha dedicado bastante a este trabajo de la prueba pericial. Y ha podido advertir que tal cual en la declaración testimonial o otro tipo de fuente de prueba documental, también puede haber sesgos, también puede haber problemas en la obtención de la información, de modo que es necesario establecer patrones de cómo vamos a trabajar de una manera lo más objetiva posible, y que si hay algún ámbito de duda, también se pueda solicitar a las partes procesales, en su caso, por ejemplo,
presenten, ¿no?, peritos de parte, incentivar en todo momento que se ejerza este principio contradictorio. Por ahí alguien nos dirá, contradictorio, todo eso no se ejerce en juicio. Estamos convencidos que el proceso epistémico, es decir, de obtención de conocimiento, cuanto más controlado esté, cuanto más nosotros podamos generar esta dialéctica en la obtención del conocimiento, va a llegar mucho más pristino a la etapa del juicio oral. Entonces, por ejemplo, cuando participa el abogado en la declaración de un testigo, esto nos va a permitir no solamente tener una visión en relación a una hipótesis que se plantea el Ministerio Público, sino que nos va a permitir también ejercer ciertos actos, pues, que contrastan esa hipótesis. Y esto tiene que ver con algo que veíamos hace un par de días, tuvimos otro evento también, estuvo Nilton, y hemos podido advertir y trabajar este tema de la prueba. Y hemos pues también podido ver cómo es que el tema probatorio puede ser tergiversado en su caso, puede ser modificado de acuerdo a la visión que tenga cada parte procesal. Yo puedo contar la misma historia de diferentes modos. Puedo contar la historia de la Caperucita Roja, haciendo verla como la víctima, o también, no sé si han tenido ocasión de verlo, hay una historia de Lobo que cuenta que quien es allí la parte perversa es el ser humano de algún modo, ¿no? Los partícipes humanos, ¿no? Como ejercen actos de crueldad incluso, y todo va a depender cómo se narra esa historia y cuál es la hipótesis que me estoy planteando. Yo creo que aquí ingresamos a un tema ya estructural, de diseño del propio sistema, que no nos permite quizás tener la mejor plataforma de inicio para contrarrestar una información de carácter incriminatorio. Hace un momento conversábamos y decíamos, claro, el fiscal va a investigar y va a procurar la sanción. Exacto, exacto. Y para eso muchas veces se forma el fiscal, porque va a procurar que su teoría o su hipótesis vaya siendo confirmada y en un momento se pueda obtener una condena. Doctor, pero no, el principio de objetividad, todo lo que quieran, sí, existe el principio de objetividad, por lo menos en el código. Pero yo he vivido el ámbito fiscal y sé que incluso institucionalmente, ¿no?, tenemos esa visión de nosotros tener que procurar, pues, esclarecer los hechos, y hay un incentivo de alguna manera perverso de generar condenas, ¿no? El mejor fiscal es aquel que tiene mayores casos, que ha logrado penas más altas. Esto funciona un poco así en la praxis, ¿no? Quizás desde lo teórico, desde los principios no sea así, pero cuando uno asume una función, procura meterse en ese papel y alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Alguna vez trabajando en el Ministerio Público teníamos esa experiencia, ¿no? Se dice, si tienes duda, mejor acusa. Y en su momento, sí, ¿no?, parecía una buena idea, ¿no? Si tienes duda, mejor acusa, pero luego uno reflexiona y dice, no, pero si hay duda, se supone que eso va a favorecer al imputado. ¿Para qué yo llevo un caso en el que tengo duda a juicio y con el riesgo de que se pueda condenar a una persona sobre lo cual yo mismo como fiscal no tengo certeza, ¿no? O bien un caso que finalmente va a ser endeble y he perdido recursos, he perdido tiempo, no le veo mucho sentido. Esto no nos lleva a esa reflexión. Entonces, yo creo que es importante esa perspectiva que se tiene.
Y creo yo que esto se puede solucionar de dos modos. En el estado actual de cosas, tener una visión diferente de cuál es la función fiscal. Función fiscal no es propiamente persecutoria en el sentido de que vamos a plantear hipótesis de lo que ha podido cometer y busquemos toda la información para confirmar ello, ¿no? Y esto tiene que ver con un sesgo, ¿no? O con varios a veces, ¿no? El sesgo de heurística de representación, por ejemplo. Y esto, si lo vemos desde otra esfera, por ejemplo, en el plano del common law, sería un tanto inaceptable que solo se trabaje con una hipótesis, que es la hipótesis del incriminador. En el sistema acusatorio puro, ambas partes van a manejar pues sus propios planteamientos, van a manejar sus propias hipótesis del caso y van a hacer sus investigaciones de forma independiente. Allí se equilibran las cosas, ¿no? Allí se equilibran las cosas porque cada uno va a tener la posibilidad de abordar el hecho con diferentes, digamos, perspectivas y abocados a lo que cada uno quiere en el proceso penal. Y en un momento se encontrarán, se producirá lo que se llama el discovery, descubrimiento probatorio, se filtrará lo que no corresponda en etapa previa al juicio y luego se continuará a la siguiente, básicamente con aquellos medios de prueba que sean los más útiles, ¿no? Y realmente tengan relevancia. Pero ¿qué hacemos en este estado de cosas? Nuestro sistema ya le ha encargado pues al fiscal que sea el que tenga que plantear una hipótesis y de alguna manera pues él va buscando información que esté vinculada a esa hipótesis. Y aquí reitero, ¿no? Me parece que hay algún tipo de sesgo, podría ser también el sesgo de confirmación. Vamos hacia esa meta y por más que pueda haber otros escenarios posibles, el hecho que ya planteemos esa hipótesis nos lleva un poco por ese camino, porque la defensa propiamente va a tener que trabajar también procurando refutar en todo caso esa tesis. Bien, en todo caso optimicemos en base a lo que tenemos en nuestro sistema y tengamos que abrir un poco más las posibilidades, darle, por ejemplo, la posibilidad a la defensa de que tenga que hacer investigación no formalizada. Hace casi un mes ya será, tuvimos oportunidad de hacer el debate nacional, que es un eh, una plataforma justamente de interacción académica en la que poníamos sobre la mesa este tema, ¿no? Desde diferentes esferas, Ministerio Público, Poder Judicial, la Defensa Técnica, con la grata participación del doctor Peña Cabrera, del doctor Benji Espinosa, y debatíamos esto. ¿Es posible que se haga este tipo de investigación no formalizada por parte de la defensa, las demás partes procesales, sin que tenga que mediar el Ministerio Público? Yo creo que sí, yo creo que sí. A más de que se hace, pues no hay un medio limitador. Sí, pero el director de la investigación es el fiscal. Lo sé, está bien, dirige la investigación, pero creo que ese monopolio al que se refieren muchas veces no lo es de ese modo, porque también se verá que en las siguientes fases, y en un momento más vamos hacia allí, no siempre se va a trabajar solo con la información que trae el Ministerio Público. La defensa también va a poder ofrecer medios probatorios, incluso de carácter testimonial, y pasa muchas veces que ni siquiera se ha ofrecido en la etapa previa de investigación preliminar o preparatoria. Pasa que se van a ofrecer medios de prueba extemporáneos, y ese es otro debate que también lo trabajamos con el doctor Celis Mendoza también, y que publicó hace poco las conclusiones de ese trabajo que se hizo, y decíamos, sí se puede porque si nuestro diseño procesal nos dice que en la etapa de juicio podemos presentar prueba nueva,
y no dice qué tipo de prueba, no solo puede ser documental, dice prueba en general. También lo permite en segunda instancia, porque no podría ser en la etapa intermedia, ¿no? Y de este modo flexibilizar un tanto este ámbito. ¿Con qué propósito? Con el propósito del esclarecimiento de los hechos, con esa búsqueda de verdad. Y aquí entramos a hablar un poco sobre ese concepto, la búsqueda de verdad. Seguramente en las aulas universitarias se nos ha hablado de la verdad real, de la verdad procesal. Es un clásico del derecho procesal general. Esto de Vicechandía lo ha planteado así, por ejemplo, en su teoría del proceso. Sin embargo, de cara al proceso penal, creo que sobre todo es más crítica esta situación. El operador, sea fiscal, judicial, va a hacer una labor similar a la que hace el historiador. Va a buscar reconstruir un suceso, un hecho histórico y dotarle de fuentes de prueba que confirmen o refuten esa hipótesis de lo que pudo haber pasado. Va a ir construyendo el suceso histórico. De alguna manera se va a hacer eso también en el ámbito de la investigación dentro del contexto penal. Sin embargo, lo que va a cambiar es que en el proceso penal tenemos ciertas reglas y tenemos ciertas garantías vinculadas a derechos fundamentales. La investigación no es una investigación que está diseñada solamente para obtener el conocimiento del suceso histórico, ¿no? Si fuera así, no habría, por ejemplo, la limitación de la prueba prohibida. Seguramente llegaríamos a esclarecer de mejor manera los hechos, conocer las circunstancias propias de lo que pasó con mayor detalle. Pero, reiteramos, no es el fin propiamente del proceso, tiene un fin también limitador. Ver que hay situaciones en las que los derechos de las personas tienen un mínimo de protección constitucional, convencional, y esto sobre todo resulta importante en función a pensar en una sociedad democrática y respetuosa de estos derechos. A veces cuando se habla de esta manera, pues hay voces que dicen, no, pero mucho derecho del imputado y que de la víctima, es cierto. Pero yo creo que la víctima digamos, recibe un daño colateral del propio sistema, del diseño del sistema. Porque si nos damos cuenta, para esto no hay que ser quizás muy pues versados en la materia, de lo cotidiano podemos ver que las víctimas no son reparadas propiamente con el proceso penal, salvo, ¿no?, un criterio de oportunidad tal vez. Aún así, ¿no?, esto es lo menos. Pero el proceso penal está diseñado para reparar, está diseñado para restituir a la víctima, para protegerla. Pues no, ¿no? Residualmente, y por lo menos a partir del nuevo código estableció los derechos de la víctima, medidas de protección, pero también esa orientación está un poco en función a lo que se puede obtener de la víctima o del testigo. Por eso es que existe la unidad de víctimas y testigos, que lo que hace es procurar darle protección, asistencia, pero con un propósito que luego de su declaración y pueda sustentar, digamos, el proceso, ¿no? Entonces, propiamente el proceso penal no busca restituir, no busca, no es su propósito. Ahora bien, dentro de este contexto, lo que el proceso penal nos va a brindar más bien es un ámbito sí de persecución y de procura de alcanzar pues que el poder del Estado, el poder de policía pueda realmente tener ese control, ¿no?, el control social.
y no importa muchas veces lo que pueda haber de por medio, no importa si se tiene que vulnerar derechos o garantías. El tema es que tal vez no nos duele, tal vez nos parece lejano cuando el derecho penal no está cerca a nosotros o no nos alcanza, cuando no vemos en carne propia cómo puede ser la intervención punitiva del Estado, ¿no? Allí sí, cuando toca carne, como se dice coloquialmente, recién podemos saborear y saber por qué es que se establecen garantías, límites a esa función persecutoria. Eso es importante tenerlo en cuenta y considerarlo también en el ámbito del proceso. Por ello, creo que en este trajín procesal, cuando hablamos de el ofrecimiento de medios de prueba en la etapa intermedia, en la etapa de la acusación, creemos que debe haber una flexibilización, no ilimitada, definitivamente no. Se necesita acotar, para eso hay un diseño procesal, también se debe ver si los medios de prueba son relevantes, esto es pertinentes, conducentes, útiles, si esta prueba que se está admitiendo va a proporcionar información que va a servir para el juicio, y finalmente también en la etapa de actuación y valoración probatoria. Lo importante allí será, sobre todo, me parece relevante que se ejerza ese principio contradictorio, porque eso va a generar que se obtenga una información, como se dice, tamizada, va a pasar por el filtro, por el control de las partes, y ese insumo lo va a utilizar el juez para finalmente decidir sobre la causa. Muy bien, un poco en cuanto al diseño, ustedes lo conocen, pues este es una manera de diagrama, de esquema, cómo se suscita la investigación, ¿eh? La denuncia a través del agraviado, policía, Ministerio Público, y se va a buscar ciertos propósitos a través de esta investigación, que es obtener este caudal probatorio. Luego, en el ofrecimiento de medios de prueba, en la acusación y los escritos de contestación, se va a presentar todos aquellos medios probatorios que nos van a ser útiles a consideración de las partes para el esclarecimiento de los hechos. La admisión de los medios de prueba básicamente se hace en la etapa intermedia. Puede hacerse en juicio también, como ya lo veníamos diciendo, pero excepcionalmente, ¿no? La etapa ideal, la etapa prevista para ello es la etapa intermedia, y en esta lo que se va a hacer es un control sobre la legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad. Finalmente, en la etapa de actuación y valoración probatoria, se va a obtener toda esta información sometida al control de las partes para finalmente valorarla. Y valorar significa analizar esa información, darle un sentido, tomarla o no tomarla. Es decir, si a consideración del juez es información relevante o no, y por qué lo es o por qué no lo es. Todo eso tendrá que ser explicado, y eso es lo que conocemos como la motivación judicial. Lo que se obtiene de esa argumentación, eso en puridad va a ser la prueba, porque eso va a ser lo que va a sustentar una absolución o, en su caso, una condena. Muy bien, poco para ir trabajando sobre el diseño del proceso penal, ¿no? Se ha buscado, como veníamos diciendo, un diseño que procura esta finalidad epistémica de alcanzar la verdad, pero siempre un diálogo con las otras garantías, y aquí era importante hacer referencia, ¿no? Por ejemplo, yo podría obtener información de repente mayor si recurro a un USB que se sustrajo de el imputado de pronto,
o de su equipo de cómputo, ¿no? A través de un hacker se introdujo en la computadora, se obtuvo esa información, pero es información privada, es información personal. Podría ser valorado si se ha obtenido a través de esta comisión delictiva. Muy bien. Ahora vemos que el proceso penal tiene no solo similitud, sino que básicamente se basa en lo que nosotros conocemos como la investigación científica, ¿no? Y aquí veremos el parangón, así como nosotros para investigar un tema seleccionamos el mismo, lo problematizamos, nos fijamos objetivos iguales en la investigación fiscal. Y quizás esto es lo que falta de alguna manera optimizar, ¿no? No ingresar a un tipo de trabajo un tanto automático, sino que diseñemos realmente nuestras investigaciones, sepamos lo que queremos y procuremos alcanzarlo respetando estas garantías, respetando estas posibilidades que se nos da, y siempre, evidentemente, tendremos para ello que tener claro el objetivo. Tenemos que fijarnos ello en función al elemento fáctico, jurídico y probatorio. ¿Qué es lo que vamos a procurar alcanzar en cada uno de estos ámbitos? Y esto es pues lo que se va a relacionar con un marco teórico que nosotros lo conocemos como la teoría del delito, ¿no? Lo que buscamos es alcanzar que estos hechos puedan subsumirse en un tipo penal que tiene en sí pues elementos objetivos, subjetivos. Y luego analizaremos si también es antijurídico, culpable, ¿no? Muy bien, se va también a utilizar una metodología de investigación, ver esa fuente, una población, una muestra, de acuerdo a lo que estoy investigando, serán pues los órganos de prueba, será la fuente documental, etc. Y luego del análisis de la información vamos a obtener un análisis, un resultado. Y para ello, como veníamos diciendo, lo importante es que nos centremos y verifiquemos que exista el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Cada uno de estos ámbitos nos va a permitir luego establecer algo que es sumamente relevante, que es el establecimiento de la teoría del caso y de la teoría de la defensa en base a una imputación, lo que conocemos como la imputación necesaria, imputación suficiente. Esa imputación no solamente es decir lo que hizo la persona, sino que tiene que estar estructurada en función a lo jurídico. Claro, es lo que hizo la persona, pero esto tiene relación con un tipo penal. Pero además está sustentado en medios probatorios, está sustentado en prueba o elementos de convicción que sustentan esa imputación. Por eso, los tres elementos relevantes son el elemento fáctico, jurídico y de carácter probatorio. ¿Cómo elaboramos esa imputación? Pues tenemos que hacerlo de una manera metodológica y no simplemente recurriendo a lo que muchas veces se ve en las investigaciones. Por ejemplo, acá tenemos un acta de intervención policial, ¿no? Una acta clásica, y lo que se hace muchas veces es trasladar esto a la disposición de inicio de investigación, trasladar a la formalización y muchas veces, lamentablemente, trasladar a la acusación fiscal. He tenido un buen periodo de tiempo también como juez de investigación preparatoria en el cual uno de los aspectos más críticos, más allá del tema de investigación, yo creo que los fiscales y también pues los asistentes en función fiscal hacen un buen trabajo investigando en general. Sin embargo, hay un problema en lo narrativo, hay un problema en determinar la imputación propiamente en relación al tipo penal. Y aquí vamos a lanzar un TIF, ¿no? Todos los tipos penales tienen un verbo rector. Verbo rector que significa el aspecto central, nuclear de la conducta típica. Es lo más importante.
Si hablamos del delito de hurto, diremos, pues lo más importante será la sustracción, sustrae, ¿no? Esa sustracción va a constituir nuestro hecho concomitante. Lo concomitante es lo que está justamente relacionado al aspecto central del tipo penal. Entonces, normalmente nosotros partimos de la historia, tal vez, ¿no?, relatando lo que pasó antes y procuramos llegar a la parte concomitante, sin saber de repente dónde se delimita lo previo, lo concomitante y lo posterior. Pero creo que técnicamente lo más relevante sería construir el aspecto central de imputación, lo concomitante, y luego narrar, ¿no?, lo que ya sale fuera de eso, hechos que no entran a la dinámica delictiva propiamente, como hechos anteriores, y los posteriores que ya van a dar cuenta de un aspecto postconsumativo. Después de la consumación, ahí se tendrá que narrar los hechos posteriores. Entonces entendemos allí que no es simplemente narrar y ver más o menos al cálculo hasta dónde son los hechos precedentes, cuándo empiezan los concomitantes y posteriores, ¿no? Lo importante es ver lo nuclear. Para cualquier otro delito igual, un delito de violación sexual será pues el tema del acceso carnal, ¿no? A partir de eso veremos qué momento se dio ese acceso carnal, las circunstancias, coyuntura externa de ese momento, y luego lo anterior, ¿no?, que pues el imputado llevó a la víctima a tal lugar, veremos, ¿no? Y lo posterior, ¿no?, que la víctima ya fue sometida a los exámenes, se trasladó, pero lo nuclear va en la parte concomitante. Y esto es muy importante, amigos, la forma en que se narra, porque muchas veces también se ve que divagamos, nos perdemos en los detalles. Nos ha pasado, o sea, lo digo desde la experiencia, no como una crítica o con un afán de, digamos, querer de alguna manera mostrar que uno de repente tiene este afán de alguna manera vedar el trabajo fiscal, ¿no? No. Por el contrario, es una casa a la que yo quiero mucho y que me ha permitido la formación. Sin embargo, también es bueno una visión desde dentro, una visión realista, y ver dónde podemos ajustar los pasadores para seguir caminando adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es importante este tema, sobre todo porque cuando hacemos una debida narración e imputación, esto va a estar vinculado al plano del tipo penal y va a estar vinculado al aspecto probatorio. Si yo digo acceso carnal, ese acceso carnal lo voy a vincular a un certificado médico legal que acredite ese acceso carnal. Entonces, ya tengo acreditadas circunstancias. Si yo digo violencia, también veré el certificado médico legal que dice existen estas cuestiones de violencia, ¿no? Y luego estará vinculado también a la declaración de la víctima, eso es lo más importante. Y luego cada aspecto lo voy a ir detallando también con otros medios probatorios, pero que pueden ser ya más periféricos. Y pasa un poco que a veces por narrar mucho detalle nos olvidamos de lo nuclear. Ese es el pecado a veces, que ya así narró que la víctima que lo amenazaba muchas veces, que no era la primera vez, que varias cosas. Y cuando llegamos al relato, uno nunca encuentra en qué momento se produjo el acceso carnal, ¿no? O recurrimos a términos como violó a la menor. ¿Qué es ello, no? ¿Qué es violó? El tipo penal no veo que diga violó, ¿no? Una parte dice eso. Acceso carnal dice. Eso es lo que tiene que ir como hecho, como fáctico, claramente. La vía, la forma, todo eso tiene que ir. Y a veces incluso recurrimos a decir lo que dijo la víctima, ¿no? Tal en sus palabras, si la menor fue violada según su relato, pero no. Esto es necesario decirlo de manera muy clara. Tiene que estar vinculado a lo que dice el ámbito fáctico del tipo penal. Si fuera un delito de robo agravado, por ejemplo, el que
violencia o amenaza o sustraer, ¿no? Entonces allí se narra con la violencia, consistió en qué consistió la violencia, no utilizando el cuchillo, el cogoteo, y luego se sustrajo, ¿no? Yo creo que en muchos casos sí lo entendemos, pero también hay otros delitos un poco más complejos, también por ejemplo contra la administración pública, requieren un nivel de mayor técnica en la redacción y también mayor conocimiento teórico en cuanto a los tipos penales, porque allí ya no es tan fácil narrar o conocer cuál es el verbo rector, o bien si hay un verbo rector, también este está relacionado a, a otros varios aspectos o elementos descriptivos o normativos del tipo penal que necesitamos conocer y además necesitamos que estén en el relato fáctico, para que luego esto se vincule a un aspecto probatorio, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, esto un poco nos lleva a algo de la problemática, yo con esto ya voy un poco cerrando, que tiene que ver con el tema del diseño, la logística, capacitación, probática, estándar probatorio y abordaje epistémico. El diseño que tiene que ver con esta estructura que ya decíamos, ¿no? Se orienta el proceso sobre todo en una sola vertiente de hipótesis o hipotética que es propuesta por el Ministerio Público y sobre eso se rige el proceso. Creo que hay que equilibrar ahí algo más, ¿no? Luego la logística, ¿no? Y ahí venía un poco el comentario inicial, ¿no? Que lo quise conectar con la exposición anterior. Tenemos que incentivar buenas investigaciones, atendiendo todo lo que sea necesario para ello. Yo les digo también desde la experiencia. Cuando empecé a trabajar, tuve que llevar mi escritorio, tuve que llevar mi computadora, no les miento. Era un despacho nuevo que recién estaba implementando, se demoró en implementarse, pero ya te designan y te designan. Desde el día siguiente a que te llaman tienes que estar en la oficina y tienes que trabajar, ¿no? De algún modo. También me pasó cuestión similar cuando fui como fiscal anticorrupción y no teníamos medios para investigar. Había que viajar, no teníamos peritos, para los viajes muchas veces no había movilidad. Entonces, ¿cómo se investiga en esas condiciones? ¿Cómo se obtiene información, se recaba elementos probatorios si estamos en una situación así? Eso es importante también. Capacitación definitivamente, ustedes lo hacen, lo están haciendo, lo demuestran con este interés que tienen. Conocer aspectos de probática. La probática es aquella disciplina que nos permite hacer este diseño justamente, ¿no? De los hechos, del ámbito jurídico y del aspecto probatorio, cómo construir ese diagrama que nos va a permitir construir todo el ámbito de imputación que vamos a atribuir a una persona y que va a estar basado en elementos de prueba. Verificar, analizar este tema del estándar probatorio, procurar que tengamos un estándar pues lo suficientemente alto que permita superar esa concepción un tanto personalista, un tanto discrecional del juez, ¿no? Hay que causar certeza, se dice en el juez. ¿Qué es certeza? ¿Cómo llegamos a esa certeza? ¿Alguien ha podido descubrir tal vez cuál es ese estándar más allá de toda duda razonable? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llega a eso? Pues hemos incorporado, hemos extrapolado ciertos términos, manejos, así como por ejemplo las técnicas de litigación oral de las que a veces se pretende hacer ciencia. No es que no sean importantes, pero no es lo esencial. Lo esencial es obtener información, sí, es necesario acotar, limitar, evitar que haya una dispersión, un desorden, pero no necesariamente estamos pues bajo un modelo que tiene que traer todo lo extranjero, no, también podemos, creo, sostener nuestro propio diseño de alguna manera en el cual
en lo particular, en lo personal, considero lo relevante es construir un modelo de corte epistémico, un modelo que nos lleve a procurar un análisis de razonamiento que sea lo más objetivo posible, que sea lo más racional a través de los medios o elementos probatorios que nos vayan a servir para establecer esa verdad como correspondencia. ¿Qué es la verdad como correspondencia? Es procurar llegar a lo que pasó en el plano fáctico, en el plano de la realidad, a través de estos medios probatorios. Y ahí nos dejaremos de ese concepto ya muchas veces escuchado de la verdad real, procesal. No, no hay varias verdades, la verdad es una sola, y para eso tenemos que alcanzarlo a través de esta construcción racional con fuentes de prueba que nos permitan, pues, llegar al estándar más alto. Tampoco es un estándar numérico, no podemos saber cuánto debemos superar, ¿no? 90, 95%, no es un estándar numérico. Será sobre todo un estándar cualitativo que nos permita verificar si hay información de calidad que sea racional, que sea científica y que pueda sustentar una condena. Y a eso le llamamos un abordaje epistémico, ¿no? Finalmente habíamos planteado algunas preguntas de manera general, pero yo creo que esto podemos también ir respondiendo de acuerdo a lo que puedan finalmente ustedes considerar, preguntar, participar, y si hay algún aspecto más complementario vamos a verificar también en darles algunos alcances adicionales. Bien, Nilton, te agradezco mucho y a cada uno de ustedes también.